Erev Shabbat Shalom. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a nuestro encuentro semanal. Si bien ayer, durante la tarde, casi la finalización de Tisha B'Av, comenzamos a estudiar desde otro ángulo la importancia del estudio del Musar, que viene a poner su centro, viene a poner su eje sobre el ser humano, como estudiábamos y seguimos estudiando. Nosotros estamos en la primera parte del libro Al-Yeshur, en este caso ya la tercera puerta, como lo llama el rabino, Sha'ar, donde esta puerta que contiene 11 pequeños accesos o grandes accesos, nos habla acerca del Da'at Atzmei. Y ya hemos mencionado, dice el Rab, después de que hemos mencionado, hemos revelado las principales midot, quiere decir, los principales atributos o cualidades que tiene la persona. La palabra midah es una palabra que es ambivalente. Por un lado me habla de midah tová, me habla de aquello que es lo bueno que está en mí, y también me habla de midah ra'á. También me habla de aquello que es lo malo que habita en mí. Y por supuesto que después de definir esas realidades que habitan en cada uno de nosotros, y como en las últimas dos clases, las dos fuerzas enormes, impactantes, que gobiernan sobre el ser humano, una de las fuerzas era la imaginación, la capacidad imaginativa del hombre, y la otra fuerza que lo domina es el imperio de los impulsos, de los instintos. Entonces dice Rab, a partir de hoy que empezamos a estudiar nuestro Sheur de Erev Shabbat, nos acercamos hacia un punto central que está en nosotros, y ese que nosotros llamamos el Ani, quiere decir el yo. ¿No tienes una palabra que utilizamos tanto a lo largo del día como esta palabra yo? Tú, cuando estás leyendo, dice el Rav Wolbe, estas líneas, estos escritos míos, eres un hombre adulto, el que recuerda también la memoria de tus primeros años de vida, cuando ahí empezaron nuestros padres, nuestros maestros, a enseñarnos, a decirnos yo. Desde el punto de vista de la psicología de todos los tiempos, y más que nada la psicología moderna, cuando el niño puede afirmar su yo, es que en ese momento ya estamos hablando frente a una época fundacional en la vida de la criatura. Entonces, dice Rab, todos nosotros, adultos, hoy, viéndonos en el reflejo de esa palabra, dice, ¿cómo fue aquella primera vez que aprendiste a decir yo? Recuerda, dice el Rab, por favor, ¿qué sentiste cuando expresaste la palabra Ani? ¿Y qué es lo que sentís hoy cuando decís la palabra yo? Interesante el ejercicio que nos propone Rav Wolbe, como hablándonos a cada uno, y esa es la grandeza de él y de su libro, por supuesto. Dice, la cosa esta parece algo realmente sensiblemente maravilloso. Tanto como el hombre puede sufrir modificaciones, cambios, alteraciones, así se desarrolla y así se amplía ilimitadamente ese sonido interior de la palabra Ani, de la palabra yo, que no cambia jamás. Y el Ani, el yo de hoy, del hombre de 20 años, de la persona de 40 años, se identifica absolutamente con ese niño que yo fui cuando tuve tal vez 3 años y empecé a decir
yo. Por lo tanto, dice el Rab en forma tan sentida, podríamos decir a partir de esta definición que el Ani, que ese yo, es una constante espiritual en nuestra vida. El yo es un extremo a partir del cual circula, da vueltas, o alrededor del cual circula, gira nuestro mundo interior. Ese es el eje. El eje es el yo. Más aún, dice el Rab, con el yo, con ese Ani, nosotros podemos discernir, podemos descubrir, ¿por qué no?, nuestra existencia en general. La definición del Rab, Ha'ani u kinyan atzmi ba'adam. Y esto es innegable. El yo, dice el Rab Volve, una de las mejores de las definiciones, nos dice, el yo es, en última instancia, la principal adquisición, y en este caso conformación, del yo en cada persona. Porque el yo ese, dice el Rab, habla en nombre de todas mis fuerzas, de todas mis potencias, y en esa palabra, en ese yo, está plegado toda la estructura singular y todos aquellos aspectos de mis fuerzas que confluyen en sus diferentes manifestaciones y que van a terminar estableciendo el carácter de cada uno de nosotros. Para ser más claro, dice el Rab, mira, cuando nosotros decimos Ani Roche, cuando nosotros decimos yo quiero, Ani Hoshev, yo pienso, podemos escondernos, dice él, detrás de la palabra yo, y podemos esconder detrás de esa palabra cientos de fuerzas diferentes. Solo a partir de que podamos realmente profundizar mucho y muy bien, en el momento que podamos exponer, que podamos mirarnos a nosotros mismos, vamos a tomar conocimiento y conciencia en nombre de qué, de cuál de nuestros atributos, cualidades o defectos, mitot, ese Ani, ese yo está hablando en este momento. Dice el Rab, y a pesar de todo eso, siempre tenemos una sensación clara, porque el Ani, el yo, Anihu, es mi yo. Esa condición peculiar que conforma a cada uno y uno de nosotros y que en verdad son cientos y miles de fuerzas que utilizan ese conducto que se llama el yo para poder elevar nuestras voluntades, nuestros deseos a nuestro consciente. Y por otro lado, también percibimos la fuerza, el dominio del Ani, del yo, en cuya potencia nosotros obviamente decidimos postergar o dejar de lado una mitad, quiere decir tanto el atributo como el defecto, a cambio de una segunda. En síntesis, dice el Rab, el Ani, el yo, que es el sujeto de nuestro estudio en este Erev Shabbat Kodesh, puede tener la tarea de acercar o alejar. Puede anular completamente o puede fortalecer completamente. Y entonces, la tarea primordial que recae sobre nosotros en este espacio de estudio
de este sha'ar, de este pórtico que hablamos sobre el conocimiento de cada uno de nosotros y cuánto nos conocemos, la necesidad es poder analizar, reconocer, observar cuál es la esencia de ese yo tan maravilloso. Hay dos temas o dos aspectos que deben ser incluidos en el yo. Y aquí entramos a reconocer y a conocerlo. Haratzón, por un lado, la voluntad y la argashá y el sentimiento, el sentir, be'onek, be'tza'ar. Hay dos aspectos que conforman o que se incluyen en el yo, explica Rav Goldberg. Haratzón be'argashá, be'onek, be'tza'ar. La voluntad y la sensación, el sentimiento de lo que representa el oneg, el placer y también el sufrimiento. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la fuerza más profunda, es la fuerza que suele, por sobre todas las cosas, orientar, guiar nuestras vidas por lo general. Algo así como una línea general, de acuerdo a la cual construimos nuestra vida, y en cuanto a lo particular, en cuanto a cada uno, las decisiones que se renuevan cada día. Esa es la voluntad. Aquello que conforma mi vida en general, los aspectos generales, pero también mi día a día en particular. Prácticamente es imposible que nuestra voluntad quede por fuera de lo que yo hoy me proponga hacer, en este día, en esta hora. Ya hemos hablado, dice Rav, acerca de la fuerza conmovedora y dramática en lo que representa este primer capítulo en el Sha'ar Hasheni. En el capítulo último del segundo Sha'ar, quiere decir aquello que abrió las puertas de este escenario. Asimismo, dice Rav, los sentimientos de angustia, de dolor y de placer son sentidos, son expresados por ese yo eterno, que cuando el cuerpo deja de experimentarlos con la muerte, queda en el ser humano un sentimiento a través del cual habrá de recibir su mundo en su posteridad. Así habla el Rab de Salán, Israel Salanter, en su libro Or Israel. El rabino de Salán es el padre de la escuela del Musar, ya lo veremos más adelante. Nuestros sabios que dedicaron a desarrollar todo el tema del Musar, este mundo tan repleto de esencia para la vida del ser humano, como es la moral, la ética, encontraron que todo el anhelo del ser humano, desde su primer día específicamente, es hallar el principio de placer. Al comienzo, el ser humano disfruta, se deleita con todos los que son aspectos corporales. A lo largo de su desarrollo, se va ampliando, se va desarrollando esa percepción con otro tipo de placeres, con otro tipo de disfrutes, juegos, honor, quiere decir, el Rab se refiere a todas las señales de valoración, de
evaluación que hacen sus padres con respecto a ese niño, sus amigos, su sociedad. Y por último dice, está el placer en los juegos, en el honor y en todo lo que es su propiedad, sus posesiones. Y si es una persona que se lo define como Ben Aliyah, quiere decir una persona que ha logrado un estatus determinado en su vida, esa persona aspira más y más a todos esos placeres espirituales hasta el último objetivo. Como dice el Mesilat Yesharim, Leit'aneg al Hashem beleenot mizib shechinato. Así dice el Mesilat Yesharim en su capítulo primero, la persona que puede progresar en forma constante en ese camino de sentir verdaderamente lo que es el placer verdadero, llegará entonces a una sensación de placer de It'aneg al Hashem, quiere decir poder disfrutar de la presencia de Dios y de Genot, disfrutar del resplandor de la presencia divina. Claro, dice, mira, aquí hay un punto central en el hombre en todas sus épocas y es, ante todo, el anhelo, el deseo de tener placer, de disfrutar, de deleitarse. Y por otro lado, paralelamente, o del otro lado de esa moneda, escapar, tratar de huir de todo lo que es angustia, dolor, sufrimientos. Aquello que nos causa verdaderamente placer es lo que nosotros llamamos en hebreo, dice Rab, Arev. Como se escribe la palabra noche, Arev, nada más aquí la palabra se pronuncia Arev. ¿Qué significa Arev? Arev significa dulce. Pero ¿cuál es el origen de la palabra Arev? Dice Rab, es Mizug Beta'arovet. Arev significa cuando yo puedo conjugar Mizug. Mizug quiero decir una combinación. Ta'arovet es una mezcla. Ta'arovet. De ahí viene la palabra Arev. Aquello que nos es grato, que nos es dulce, se va uniendo a nuestra forma de ser. Mitmazeg y matzmenu. Se pone con nosotros, se viste y se reviste con nosotros. Por otro lado, todo aquello que es desagradable, nosotros lo rechazamos y casi que no le permitimos unirse con nuestra existencia. Por lo tanto, lo que nos causa placer a nosotros es atzmenu u besarenu, es nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra carne. Y dice Rab, todas las mañanas, cuando hacemos tefilá, mucho antes de llegar a la tefilá esencial, Kriyat Shema, las bendiciones del Shema y el Shema y la Amidá, mucho más temprano en la mañana, casi antes de pronunciar las bendiciones de la Torá, decimos, Hashem Elokeinu y libre Torateja befinu. Torna dulces, te rogamos, Hashem, Dios nuestro, las palabras de tu Torá en nuestras bocas. Nosotros les pedimos a Kadosh Baruj Hu, elevamos nuestra plegaria, dice Rab, que libre Torá, que las palabras de la Torá sean dulces. Y de esta manera lograremos incorporar la Sagrada Torá con nuestras fuerzas interiores y se transformarán en una sola. Muy interesante. Una relación estrecha avanza el Rab en este proyecto. Una relación estrecha une la fuerza de voluntad con el sentido del placer
que vive en el yo. El punto interior, la nekudat limit, que está en el yo, que está en el aní, es la sensación de placer. Mientras que la nekudat, el punto exterior, es la voluntad. El yo tiene dos puntos esenciales. Uno interior, llamado la sensación de placer, y uno que lo rodea a forma de electrón, que es la voluntad. Y ya hemos explicado que el deseo, el anhelo por el placer, caracteriza nuestra vida interior. Quiere decir, caracteriza nuestra voluntad instintiva, porque la voluntad instintiva sabe solamente de un objetivo. La voluntad instintiva de cada uno de nosotros, por naturaleza, es tratar de desplazar el sufrimiento y, por otro lado, tratar de disfrutar. Porque el placer, el disfrute, es una Havaya Atsuma. Es una vivencia impactante, imponente. Y es la que permanentemente atrae la voluntad hacia ella. Explica la Gemara en Sanedrin, Amita'asek bejalabim be'adayot, Hayab sheken nene, perdón. Dice, una persona que se ocupa de halabim, todo lo que representaba el cebo de los animales, de arayot y de los aspectos incestuosos, es una persona que es responsable de sus acciones, en este caso hayab, quiere decir merece una pena, sheken nene, porque es una persona que definitivamente disfruta. Entonces, dice Rashi, y lekach hashib bekavana, quiere decir, se lo considera entonces como si tuviera kavaná, como si tuviera intención. ¿Qué quiere decir esta Gemara? El placer transforma a quien se ocupa de él en mitkaven. Mitkaven quiere decir que esa persona tiene voluntad, que tiene intencionalidad. No hago las cosas simplemente porque sí. Tengo una meta, tengo un objetivo. Mitkaven. Mitkaven es que decididamente lo hago porque quiero. Porque todo tiempo que una persona no disfrute de algo, a pesar de que lo quiere, ese algo está por fuera de él. Y por el contrario, dice Rab, si la persona disfruta de ello, a pesar de que desde un principio, desde un vamos, tal vez no quería eso, la voluntad empieza a despertarse en la persona a partir de esa sensación de placer. El Mesilat Yesharim lo cita en la letra pequeña y lo trataré de compartir con ustedes. Mesilat Yesharim, capítulo 7, dice el Rab, en este lenguaje se expresa el Mesilat Yesharim. Ha'adam asher ein agenda azot lohetet bo karaui. La persona en la cual esa agenda, ese deseo profundo, no arde en su interior apropiadamente, Eitzat va y lo es un buen consejo para él, Sheizdares Irzono, que se apure, que apremie su voluntad, que deje Imashech Mizeh, para que a partir de que esa persona ponga en funcionamiento su voluntad, pueda atraer con esto Shetibalet Bo Agendaba Tema. Que ese deseo tan profundo, tan fuerte, pueda formar parte de un deseo natural. Porque la acción externa, el razón, la voluntad, despierta la interna, que es el placer.
Hatunua Hitzoná, el movimiento externo es la voluntad, que a veces, y por cierto, siempre está absolutamente en nuestro poder, pero todavía esa voluntad no tiene una sensación de placer, de disfrutar. El movimiento interior, la nekudah pnimit, el punto interior, como dijimos, es la sensación dulce, agradable, de ese placer espiritual, hasta, como decimos, que hay algo, como Ta'arog Nafshi, así como cantamos en el Yedid Nefesh, todos los Erev Shabbat o en la Minja de Shabbat. La persona que desea, anhela, Ta'arog con Ain, viene de Orgat Nefesh, el deseo profundo del alma. O, como dice David Amelech, Tzame'an Nafshi de Elohim, de El Chai, mi alma está sedienta de Dios, del Dios viviente. Beatá, Im Shamua Tishme'u Bekoli, nos dice el Kadosh Baruj Hu, empero ahora, si escuchar habréis de escuchar mi voz, explica Rashi, y matate cabru alejem, si lo habréis de recibir ahora, esto que os estoy dando, dice el Todopoderoso, transmite Rashi, y Eirab la gen mikano le abad. A partir de ese momento que vosotros lo veis de aceptar, comenzará a ser grato y dulce de aquí en adelante. Y dice Rashi, Shekola Adhalot Kashut, porque todos los comienzos son, vaya, difíciles. La Adhalá, el comienzo, es la voluntad. Y cuando mi voluntad juega ese rol preponderante, tras la voluntad vendrá el placer espiritual, ese placer que hace definitivamente que todo se una conmigo, que todo sea conmigo un solo aspecto. La definición, dice Rav Wolbe, entre la voluntad y el sentimiento de placer o de sufrimiento, dado que los dos no están en un mismo lugar, quiere decir, ¿cómo hago para definir la voluntad hacia lo positivo o lo negativo? El placer o el sufrir, como no están en un mismo plano, entonces todo eso está en manos de ¿qué? De otro de los componentes esenciales del ser humano, que es la vejira, quiere decir, la elección. Este es el yo. ¿Qué es el yo? Voluntad, un sentido de placer, de disfrute y elección. El aní, el yo, domina al ser humano en todos sus lugares, aspectos, en lo espiritual y en lo corporal, en lo físico, al unísono. La fuerza de la voluntad en sí misma es espiritual. El sentido del placer en sí mismo tiende a todo lo que son placeres concretos, materiales. Este shituf pe'ula, esta mancomunión, esta forma de ser parte uno del otro, esta cooperación entre esa voluntad espiritual y el placer material, esa cooperación es tan íntima que podremos llegar a observar el punto de fusión entre el cuerpo y el alma. Depende, claro, de nuestra elección. Sí, la voluntad habrá de transformarse en un instrumento del cuerpo, o si el sentido de placer se elevará por sobre el deseo y las sensaciones de placeres espirituales. Tenemos dos posibilidades delante nuestro. Y este es el sentido de lo que es la elección desde la perspectiva del conocimiento individual
de cada uno y uno de nosotros. Avanza el Rab. Si hay alguna pregunta, por favor, se puede interrumpir. No es un discurso, estamos estudiando al Rab Wolbe nada más y tratando de ponerlo en términos no simples, porque no es simple. Bien, el Rab toca uno de los temas más sabidos y más consabidos. El bebé, desde su primer día, cada niño, cada niña, cada bebé cuando nace, experimenta la sensación de placer y de angustia o sufrimiento. También la voluntad se revela ya al ser un niño pequeño. Diferente es si se trata aquí de la elección. Dice muy bien, la simjá es la alegría, me ponen que la voluntad que me lleva a la simjá. La alegría representa un escenario, no sé si esencial, pero que es el punto de mayor conexión con la Ita'anel, como decía el Mesilat Yesharim, poder disfrutar de la presencia del Todopoderoso. El Todopoderoso, obviamente, dice que Am Israel, como evocamos ayer, la destrucción, hoy todavía sigue el concepto de cuando finalizó la destrucción del Bet HaMikdash. Si se fue al exilio de su tierra, fue Tajat Asher Lo Abadet et Hashem Elokeja Simcha Umetov Levav. Quiere decir, el exilio llega al pueblo de Israel por no haber servido a Dios con alegría y con la bondad del corazón. Y en última instancia, la alegría es lo que representa, ¿no?, eso de mitzvah gedolá liot besimcha. Una mitzvah que es muy grande y que tenemos que tratar de evidenciar la alegría, porque eso es lo que conecta, obviamente, con el camino de Kadosh Baruj Hu. Decía entonces que el bebé, desde su primer día de vida, siente tanto placer como displacer, angustia, dolor, falta. También la voluntad, que él revela ya, se revela en él siendo muy pequeñito. Diferente es la elección, porque la elección ya está un poco por fuera del ámbito de los instintos y ya la elección requiere una evaluación mental y por lo tanto, Blida tu bagrut en vejidad. Por lo tanto, dice Rab Wolbe, mira, sin conciencia y sin adultez, crecimiento, no hay elección. Si un niño sabe que será castigado si toma caramelos y él está deseoso de ellos, tiene aquí un conflicto entre dos temas: el deseo del placer y el miedo por el castigo. Y esa sensación crece en su corazón. Cuando va creciendo, entonces ahí es cuando se toma, obviamente, la definición que hacer en este conflicto. Si lo que se supera en él, quiere decir, lo que se impone, es el instinto, un instinto sobre el otro, eso no significa que debemos llamarlo elección. La elección es un proceso completamente diferente. La vejirá no es solamente qué instinto supera a cuál. Dice, pero el Rab nos invita a nosotros y nos dice, vamos a tratar de vernos a nosotros mismos. Quiere decir, veámonos nosotros, el hombre, el ser humano adulto. ¿Acaso nosotros solemos emplear la fuerza de la elección, la fuerza de la vejira? Naturalezas, educación,
costumbres, aspectos que tocan específicamente alguna forma de ser nuestra, son parte de un imperio, de un dominio absoluto desde nuestra mocedad, desde nuestra juventud y hasta la ancianidad. Es posible que la persona viva sus años sin necesidad de la fuerza de la elección. Así lo dice el Rab. ייתכן שאדם יוציא את שנותיו מבלי להזדקק לכוח הבחירה. Y bueno, ¿podemos vivir sin elegir? A mí me cuesta entenderlo. Una persona que tiene una naturaleza afable, que no se ha apartado de la educación recibida en la casa de sus padres, sus mitzvot entran en la categoría de ser melumadá, como dice el profeta Yeshayahu, que quiere decir, cumple con todo, pero esa es su rutina. Eso es la mitzvot. Melumadá. Lo hace porque tiene que hacerlo, porque ya fue educado en eso, ya es una constante. Y sus aspectos personales lo van reforzando en su camino. Las situaciones que lo pusieron a prueba no formaron parte de su vida. Por lo tanto, dice, esa persona podrá vivir todos los años de su vida Beshem Tov, en un buen nombre, sin que haya tenido que elegir su camino, a partir de una concepción mental independiente y autónoma. Todo fue establecido, todo fue pautado. Un criterio bastante aburrido. El Rab dice, Zoy Dugma Kitzoni. Este es un ejemplo extremo. Pero si nos observamos seriamente a nosotros mismos, vamos a poder notar, saber, comprender que a veces, no siempre, en muchas ocasiones, pero muy poco frecuentes, nosotros sí empleamos la fuerza de la pejirá, de la elección. Hareshut Netuná, decía Rabbi Akiva. El permiso está dado, pero de hecho gobiernan sobre nosotros la naturaleza, de lo que somos, la educación, las costumbres, los aspectos que conforman nuestra persona, tanto en las definiciones que van a marcar nuestro destino en la vida, y también en aquellas decisiones diarias. Y por lo tanto pregunta Rab, ¿a dónde está la elección? Si todo aparentemente está marcado. Y cita a Rabbeinu Yonah Gerundi, de quien aprendemos todos los domingos Pirkei Avot, ya en el último capítulo. Rabbeinu Yonah viene a definir esta trama de tanta complejidad, donde Sha'arei Teshuvah, lo que estamos estudiando todos los sábados a la tarde en el Bet HaKnesset. Sha'arei Teshuvah. Estamos en la primera parte. Esto que trae Rabbeinu Yonah es en la parte número 3. ¿Verdad? Y tienes que saber, dice Rabbeinu Yonah, que a Ma'alot Elionot, que las grandes virtudes y atributos, Nimseru Bemitzvot Aseh, fueron entregadas como una mitzvah positiva, como, por ejemplo, Ma'alat HaPejirá, la virtud de la elección. ¿Por qué? Rabbeinu Yonah dice, esto es una mitzvah que Hashem nos ha delegado porque está dicho en la Torá, nuestro libro de Barim, Ubaharta Bahaim, elegirás ciertamente la vida. Uma'alat Talmud Torah, así también
el atributo, la virtud del estudio de la Torá. Y el otro, Ma'alat, Ma'alot, los atributos de Lejet Bedarje Hashem, caminar o encaminarse en los caminos de Hashem. Y también las virtudes de Litvonen Begedulat Hashem, poder observar, poder notar, poder tomar conciencia de la grandeza de Dios. Así como Ma'alot Zichron Hasadad, también como la virtud de poder recordar sus bondades y prestar atención debida a cada una de ellas. Y la virtud de la santidad y la virtud del culto a Dios, del servicio a Dios. Y las virtudes del temor a Dios y las virtudes del amor a Dios y las virtudes de la devekut, de la fusión con Él. Dejó la hat mehena kama madrejot. Y cada una de ellas que tiene diversos escalones y niveles. Explica con esto, dice Rav Wolbe, que la pejirá, que la elección, no es absolutamente el pan diario espiritual del ser humano. La pejirá es me'ama'alota elionot, es de los atributos supremos que el ser humano tiene que esforzarse y mucho para poder alcanzarla. Y la elección no cae de por sí por el amor, por el temor, por la fusión con Dios. Asher Pashutu Baruruhu, que está clarísimo que el amor, el temor, la fusión con Dios, la unión con Él, el ser humano habrá de adquirirlas de Torah Rab. Que nadie piense que el amor a Dios, el temor a Dios, el unirme a Él, es una tarea fácil. Anu Yeholim Liskot le pejirá. Nosotros podemos tener el mérito de alcanzar la elección y por lo tanto, Anu Hayavim Liknotat. Y por eso debemos adquirirla. Liknot quiere decir no adquirir físicamente. Liknot es hacer kinyan de ella, hacerla nuestra. Y por lo tanto la elección es el yesod, nada más y nada menos, el fundamento del Sahar de Aonesh, de la recompensa y el castigo. עמדנו בזה על יסוד גדול בחוכמת החינוך של הזולת ושל עצמנו. Dice Rab, nos hemos detenido sobre un fundamento esencial en la sabiduría de la educación del prójimo y de nosotros mismos. ¿Y cuál es? Debemos relacionarnos, debemos vincularnos con todo hombre, con todo ser humano, como si no tuviera elección. El hombre sin vejera, y como si fuera un ser humano que está compelido por sus instintos, por su naturaleza, por su educación, por sus costumbres, afilo por sus defectos. Este es el punto de partida de Jochmat Olam, la sabiduría del mundo, del universo, que lo explica Rabbeinu Gaon, que lo explica nuestro sabio maestro, Rabbi Israel Salanter, el rabino de Israel Salanter, que es el padre de la Torah Musar, en su libro Or Israel, la carta número 4. El Kesil Bepa'amonea Sichlut y Tenzaab Temurata. Dice, el necio, con todos los ringtones de la necedad y de la tontería, va a pagar oro por ella. El que desea un alimento y una bebida, va a ir a la casa de ellos, va a alcanzarlos de Nihmarta, en su apetito voraz. Y todo cuanto desee, habrá de alcanzar
para alcanzar ese placer temporal. Porque lo único que quiere es un honor imaginario. Y obviamente, Jefzó, todo ese deseo y Rishto. Es la red en la cual cae preso el necio. Muy fuerte. Los grandes sabios del Mezcal. Mezcal quiere decir del proceso investigativo, del análisis. Primeros pusieron a la Bejirá, pusieron a la elección como el fundamento de toda la Torá y de todo cuanto yo como ser humano habré de ingresar en el mundo de la abodá, de mi tarea, de mi trabajo espiritual. Ven shum bardad jolekan al zot. Y por lo tanto, ninguna persona un tanto inteligente no va a discutir al respecto. Está claro que la Bejirá es lo que Dios crea en este mundo para el ser humano. La elección. Ahmizé, a partir de esa concepción, tomó cuerpo otra concepción frente a la muchedumbre. Como que cada ser humano elige en forma activa cada acción y cada decisión. Y eso, dice Revolve, es un error garrafal. Y no solamente eso, sino que tampoco podemos apoyarnos tanto en nuestra elección. ¿Y quién? Como el rey Shelomó, que dijo, Ani Arbe velo Asur. Cuando Shelomó Amelech estudiaba las mitzvot de la Torá, en la cual se le ordena al rey que no tenga lo Arbe lo Nashim, lo Arbe lo Susim, que no tenga demasiadas mujeres, que tampoco tenga en su caballerista demasiados caballos, y la Torá sagrada pone los motivos, ya que las tantas mujeres, no del pueblo de Israel, sino de otros pueblos, habrían de atraer su corazón para hacer idolatría. Y tener tantos caballos era traerlos de la importadora internacional de caballos, que era Egipto. Pen Yashiv estaba en Mitzrayma, no sea que el rey habría de hacer volver a ese pueblo a Egipto. Entonces, ¿qué dijo el rey Shelomó? Era súper sabio. Ani Arbe velo Asur. Yo voy a tomar muchas mujeres y muchos caballos, y van a ver cómo yo no me voy a desviar. Shlomo Amelech quiso poner su servir a Dios sobre su elección y fracasó, dice la Gemara, porque terminó desviándose, casándose con la hija del faraón primero y al final de sus días, como ya conocemos. Ein la Adam lismoch al bejirato bebool y benisenu. Rapol le dice algo muy contundente. No, la persona no debe apoyarse sobre su elección cuando viene a vivir una prueba, cuando viene a experimentar una prueba. Umeidach, pero por otro lado, Ma'ala Elionai. Decía Rabbeinu Yonah, la elección es una Ma'ala Elionah. Es una de las virtudes más elevadas y tiene madregot, tiene niveles. Dice, incluso cuando yo como persona elijo cumplir una mitzvah porque tengo algo de que a mí me toca en lo personal, porque eso me va a dar a mí honor, existe cierto nivel de elección. Porque yo podía haber elegido ser honorable en una sociedad de perversos, de malvados. Pero el hecho de que la persona eligió una mitzvah, precisamente, existe una valoración verdadera. ¿Por qué? Porque el maaseh, la acción de la mitzvah, merece ser honrada.
Y por haber elegido esa mitzvah, tiene una acción elegible de elección y también se consume. El nivel más alto de la vejidad, de la elección, es la devekut. Devekut es cuando puedo yo unirme, fusionarme, davek, con mi creador. Esto es el concepto lishma. Torah lishma. Cumplir una mitzvah lishma. Todo esto representa el Shem Hashem. Es la voluntad de Dios. Y entonces se aparta. Me amelumadá. Se aparta de la mitzvah que cumplo porque sí, por la rutina, para poder cumplir ubajartá bajaim. Para poder cumplir, elegirá ciertamente la vida. Por último, Amifnea Mahria Bejayenu, el punto que se produce como punto definitivo, el que va a marcar nuestra vida, acontece en un instante. Cuando en el horizonte de nuestra elección aparece un deseo espiritual o un placer espiritual, como un factor que compite con todos los deseos y placeres corporales. En el instante que nosotros logramos discernir que la razón y la santidad pueden también darnos placer y que nosotros sentimos también la diferencia, podemos sentir la diferencia, palpar la diferencia entre el placer material y el placer espiritual. En ese instante está en el punto esencial del yo, el conocimiento, la idea, Adam lo nibra ela leita'anek al Hashem. Como decía el Mesilat Yesharim, el ser humano fue creado solamente para disfrutar con Dios y de disfrutar de la luz de su presencia, y Zewa Ta'anuka Amiti, porque ese es el placer verdadero, y el Aiduna Gadol, la sensación de bienestar y de placer más grande de todos los placeres que pueden llegar a hallarse. Y así, este capítulo 7 lo hemos desarrollado hoy, completamente, y esperemos que hayamos podido transmitir todo lo que representa este escenario tan maravilloso que es el mundo del ser humano a partir del yo. ¿Hacia dónde conduce ese yo y por qué debemos afirmarlo? Cuando sabemos de afirmar el yo, entonces llegará al mundo de la Hasidut que diga, cada vez que yo afirmo mi ani, entonces puedo trocar las letras del lugar. El ani, Aleph, Nun, Yud, hago que la Yud pase al lugar de la Nun y la Nun pase al lugar de la Yud. Y entonces queda la palabra Ain. Ain quiere decir nada. Cuando el yo puede conjugarse con la nada, es que estamos llegando a un punto en el cual sabemos apreciar verdaderamente cuál es el placer verdadero. No anularse, sino el poder fusionarse con el otro Ani, que es Anoji, que es mi creador. Y a partir de allí, desarrollar los aspectos más elevados de mi existencia. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta salida de Tisha B'Av, Shabbat Perashat Ba'et Hanan, este Shabbat Nahamu, el tiempo donde empieza a volver a dibujarse el yo, diría, a través del consuelo. Un consuelo que tarda en escribirse 7 semanas. Tantas semanas como las que nos separan desde Pesach hasta Shavuot, son las 7 semanas que nos separan desde la salida de Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah. Ambas tienen un punto de conexión.
aquellas se tienen en cuenta cada día y cada noche y cada semana. Estas no se cuentan, se llevan adentro y obviamente se llevan adentro porque el proceso aquí es interior, la Teshuvah, es lo que tenemos que darnos a nosotros mismos. Que tengamos Shabbat hermoso, en familia, como siempre, y que podamos eventualmente también volver a nuestras rutinas pronto. Refuah Shlema para los que necesiten también, por supuesto. Gracias a todos. Voy a leer los sentimientos